Bienvenidos familia de su iglesia, una noche más para compartir como familia, para poder levantar juntos y exaltar el nombre de Dios. En esta noche simplemente los invito a que levantemos una oración, dándole gracias por todo lo que ha pasado y aún por las cosas malas también. Agradecerles porque este tipo de cosas fortalecen nuestra fe. Señor Padre Santo, te damos gracias porque bueno eres, Señor, porque nos acompañas en nuestro dolor, en nuestra tristeza, pero también haces parte de nuestras alegrías, Señor. Si tenemos triunfos es porque tú así los permites, y si tenemos dificultades, en ella estamos probando nuestra fe y la estamos fortaleciendo, Señor. Así que gracias también por las situaciones difíciles. En esta noche solamente te exaltamos, te bendecimos, proclamamos que tú eres el Rey, Señor, proclamamos tu grandeza, Señor, que estábamos perdidos, pero tú nos diste un lugar, que la relación que existía, que era tan separada, gracias a tu amado Hijo Jesús, ahora es tan cercana, Señor. Así que simplemente te bendecimos. Tómame en las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así, tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió, Jesús se levantó y junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así, tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Así es, Señor. Tu gracia triunfó sobre la muerte, triunfó sobre nuestro pecado, triunfa aún en medio de la dificultad, Señor.
Así que simplemente le damos gracias a tu amado Jesús, pero también a tu Espíritu Santo, Señor, que está en medio de nosotros, que está en nosotros, Señor, que se mueve en la tierra, que te pertenece, Señor. Espíritu de Dios, que en toda la creación paseas en esplendor. Espíritu de Dios, que en toda la creación paseas en esplendor. Toma tu lugar en mi interior y haz de Jesucristo mi pasión. Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmesurable. Espíritu de Dios, que en la tierra estás, hablando de la cruz. Espíritu de Dios, que en este lugar nos muestras a Jesús. Toma tu lugar en mi y haz de Jesucristo mi pasión. Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmesurable. Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy. Ten mi corazón, Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy. Ten mi corazón, Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy. Ten mi corazón, Jesús, sé el centro y la cruz, el cimiento de todo lo que soy. Ten mi corazón, ten mi corazón, Jesús, Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmesurable. Bien, buenas noches familia Soy Iglesia, muchísimas gracias nuevamente por estar conectados, por permitirnos compartir tiempo juntos, por permitirnos entrar a sus hogares y definitivamente muchas gracias por apartar de este tiempo para aprender un poquito más acerca de la palabra de Dios. Le damos gracias a cada uno de ustedes sin importar el lugar de donde se están conectando. Gracias por abrirnos las puertas de su casa, de su vida,
definitivamente muchísimas gracias por apoyarnos de diferentes maneras. Quiero continuar con esta serie de enseñanzas de las que hemos venido hablando hace algunos días, hace algunas semanas, y es que estamos hablando acerca del reino. Palabras que Jesús mencionaba muchísimo, enseñanzas que Jesús hablando en diferentes ocasiones, y lo que Él nos mandó a predicar. Sí, habíamos hablado en las semanas anteriores acerca de por qué esa fue la enseñanza primordial de Jesús, ¿no? Cuando Él nos decía, a donde ustedes vayan, hablen acerca del reino, hablen acerca de esa enseñanza del reino, el evangelio del reino, y en qué consistía. Y hoy quiero empezar compartiéndoles algo, y es que Dios me ha permitido, pues por su misericordia me ha permitido compartir vivir cierta parte de mi vida en otros países diferentes al que yo nací. Y cuando uno se mueve, cuando uno sale del lugar donde uno se crió, cuando uno sale de su ciudad, cuando uno sale a otra ciudad, cuando uno sale a otro país, a veces se pasan algunas vergüenzas, algunas penas. Y les quiero compartir una, y es que cuando hace muchos años, por allá como en el 94, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de vivir en Venezuela, pues estábamos recién llegados, toda la familia, llegamos a Venezuela y tuvimos la oportunidad de montarnos en el metro con toda la familia. Sí, era como la hora pico, una hora de bastante congestión, y nos montamos con toda la familia en el metro. Y estábamos allí en el metro lleno, y bueno, era algo totalmente nuevo para nosotros como bogotanos, ¿no? Y bueno, el metro arrancó y el metro estaba algo lleno, y fue, pues la reacción mía fue empezar a decirle a mi familia como, familia, cojámonos duro. Y le decía a mi hermano, Alex, cójase duro del pasamanos, y a mi papá le decía también, cójase duro de la silla. Y yo le estaba pidiendo pues a toda mi familia que se cogieran fuerte allí adentro del metro. A lo que una señora, una venezolana que estaba allí en el metro, se quedó mirándome fijamente y me dice, ustedes no son de aquí, ¿verdad? Yo me quedé pensando y, no, pues evidentemente por nuestro acento no. Me dijo, pero llegaron hace poco. Y yo, pues no sé por qué me está diciendo eso, pero sí. La señora me dijo, esa palabra coger no se debe usar. Yo, ok, está bien. Tiempo después, algunos días después, en una reunión familiar, me explicaron que la palabra coger en Venezuela hace referencia a tener relaciones sexuales. Y ahí entendí por qué la señora del metro y las personas que estaban alrededor de nosotros en el metro, pues nos miraban con cierta risa o cierta burla. Y es que, pues, entendí lo que en el español, en la jerga venezolana, yo le estaba pidiendo a mi familia, que se cogiera con muchas cosas en el metro. Y es que definitivamente hay varias cosas que cambian de acuerdo al país en el que usted se encuentre, ¿sí? Y definitivamente esas cosas cambian dependiendo del país en el que usted se encuentre, y a menos que usted aprenda a decirlas en el idioma, no sé si la palabra correcta es en el idioma o en la jerga que ellos utilicen en ese país, usted no las va a obtener, ¿sí? Lo que nosotros aquí en Colombia le decimos maíz pira, en Venezuela le dicen cotufas, en Ecuador le dicen canguil y en Chile le dicen cabritas. Entonces usted puede llegar a pedir maíz pira, pero no le entienden si lo pide así en Ecuador o en Chile. En Colombia nosotros le llamamos icopor, en Venezuela le dicen anime, en Ecuador es espumaflés y en Chile es plumavit. Pues la primera vez que yo llegué a una miscelánea, cuando estábamos trabajando en Ecuador pastoreando, queríamos hacer algo en Icopor. Sí, hay que hacer algo en Icopor. Pastor, ¿pero qué es Icopor? Pues Icopor, esto blanco. Ah, no, pastor, es que eso aquí se llama espumaflex. Usted puede perder muchísimo tiempo pidiendo un envuelto de mazorca en Ecuador o en Chile, porque no entienden lo que es un envuelto de mazorca. No le dicen así, perdónenme, más que no entenderlo. A menos que usted diga, tráigame una humita,
no le van a traer un envuelto de mazorca, no le van a traer nada. Lo que en Colombia nosotros le llamamos callo, con lo que nosotros hacemos aquí el mondongo, en Ecuador eso es más costoso y es más preciado y valorado que la carne, porque para ellos se prepara algo que llaman guatita, igual que en Chile, y es algo típico del país. Si a usted en Colombia, como a mí, le gusta la carne sudada, en Ecuador tiene que pedirlo como seco de carne. Y fue algo que nunca entendí, porque, o sea, realmente la carne no está seca. Está con el agüita, con el sudor, pero no, con el sudado, perdón. Pero no, ellos le dicen seco de carne, pero no está seca. Pero le dicen seco de carne o seco de pollo. Pero a la guatica no le dicen seco de guatita. No sé por qué, o sea, cosas de cada país. Pero si usted va a Chile, tampoco, no se llama ni seco de carne, ni sudada, ni carne sudada, sino carne a la olla. Pues, o sea, de hecho todos los alimentos para prepararlos los pongo en la olla, pero carne a la olla. Usted puede tener problemas en Venezuela si usted quiere pintar su casa y le pasa lo que me pasó a mí, que llega a la tienda, a la ferretería en Venezuela y llama vinilo, porque se quedan mirándolo como, ¿qué es lo que usted quiere, señor? Entonces yo quiero un vinilo para pintar mi casa. No le entiendo. Bueno, una pintura con base de agua. Señor, sigo sin entenderle. Entonces, después de llamar a 3 familiares, entendí que eso en Venezuela se llama caucho. Pero en Ecuador sí lo entienden si usted simplemente pide pintura al agua. Y a lo que quiero ir con estas pequeñas anécdotas que le acabo de contar, y es que cada país tiene sus palabras, sus definiciones y asimismo sus leyes. Hay cosas que son legales aquí que no son legales allá y viceversa. Por eso es bien importante conocer el sistema legal del país a donde usted va. Pueden cambiar cosas realmente importantes. Hace poco, uno de nuestros amigos, de las personas con las que nos reuníamos en nuestro equipo relacional, por cuestiones laborales salió a viajar al Medio Oriente. Y antes de salir, a él le dijeron cosas de las que podía y las que no podía hacer. Sí, le dijeron, va usted a estar en un país en donde las creencias mayoritarias son supremamente diferentes, donde el gobierno es supremamente diferente, entonces le advirtieron muchísimas cosas. Entre las cosas que recuerdo que él nos compartió, porque fueron muchas, le dijeron, no puedes llevar camisetas con emblemas religiosos, no puedes llevar camisetas ni que tengan cruz, ni la cara de Jesús, ni versículos, nada de eso. Además que tampoco puedes llevar celulares con cámaras y le dijeron también cómo era la cultura de la gente, el sistema legal, lo que podía hacer, lo que no podía. En fin, a él lo prepararon para que cuando él entrara al país no tuviera problemas en ese país. ¿Sí? Y cuando miro todas estas anécdotas de las cuales les estoy compartiendo, me doy cuenta que algo muy similar pasa en el reino de Dios. Porque cuando usted y yo somos hechos hijos de Dios, mediante el sacrificio de Jesús, entramos en un reino en donde existen sus propias reglas, sus propias leyes y ese código de ética, ese código de conducta. Y es que eso es lo que es la Biblia para nosotros, nuestro código de ética, nuestro libro, nuestro instructivo. Y como nosotros siendo ciudadanos del reino debemos conocer lo que allí se nos pide. O de lo contrario, nosotros vamos a ser como esos extranjeros en el reino, pretendiendo vivir en el reino, pero con el lenguaje y comportamiento de nuestro país, de nuestra cultura. ¿Sí? Déjeme expresarlo quizá de otra manera. Vamos a creernos ciudadanos del reino de Dios, pero no estaremos inscritos en la ciudadanía del reino. Seremos algo así como indocumentados del reino. O sea, estamos dentro del reino, pero legalmente no hacemos parte del reino, ¿sí? Es decir, estaremos en medio de el pueblo cristiano, pero nuestro nombre no estará inscrito en el libro de la vida. ¿Sí me hago entender con esa aclaración? A menos que entendamos, aprendamos y estudiemos el código del reino y nos comportemos y hablemos conforme a lo que dice el reino, a lo que nos dice el código del reino, entonces no seremos ciudadanos del reino. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Con eso somos
Y entendemos que esa entrada al reino no la da ¿quién? No la da Jesús. No la da Jesús al creer en Él y creer con el corazón. Entonces, en el país donde yo vivo, aquí en Colombia, voy a decir que la verdad hay bastante libertad. Y desde que yo no rompa ninguna regla y pague todos mis impuestos, la verdad es que yo no voy a tener problema con mis autoridades. Yo soy libre de hacer lo que yo desee, de estudiar, trabajar, de elegir mi pareja, de elegir mi casa, de elegir mi carrera, en fin, soy libre. Aquí en Colombia no tenemos restricciones como en otros países de la cantidad de hijos, la cantidad de casas, la ropa que puedes elegir, la carrera, en fin. Vivimos en un país que la verdad gozamos de libertad en muchas cosas. Pero cuando nosotros miramos estas cosas en el reino, cambia un poquito, porque nosotros debemos vivir, vamos a entrar a vivir en un reino donde quien gobierna es un rey. Es decir, que nosotros tenemos que entrar a vivir bajo la voluntad del rey. Y es el rey quien tiene la visión clara de cómo, por qué y hacia dónde debemos vivir. Es decir, nuestro rey desea que todo sea sometido a su voluntad. Y eso es un rey. Eso es un reinado. En donde nuestra voluntad es entregada al rey. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la voluntad? ¿Qué es lo que el rey nos pide que le entreguemos? La voluntad, me encontré yo, que es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no, ordenando sus actos y su propia conducta. Entonces, cuando nosotros entramos a ser parte del reino, lo que Dios nos está pidiendo es que nuestra libertad se la entreguemos. Como lo hemos escuchado en muchas ocasiones, lo que Él está pidiendo es que realmente lo hagamos a Él, nuestro Rey, y que le entreguemos nuestra voluntad y vivamos bajo la voluntad del Rey. ¿Sí? Lo que Dios desea es que para cada decisión en nuestra vida, previamente le consultemos a Él y obedezcamos lo que Él nos pide. ¿Sí? Aun cuando nosotros vemos la manera en la que Jesús vivió, nosotros nos damos cuenta en Juan capítulo 6, versículo 38, cuando Jesús decía, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, Jesús, aún el mismo Jesús, estaba siendo sometido a la voluntad ¿de quién? A la voluntad del Padre. Y cuando nosotros vemos esa escena del Getsemaní, cuando Jesús estaba allí orando, cuando dice las escrituras que salían como gotas como de sangre, ¿cuál fue la oración de Jesús? Jesús estaba diciendo, o sea, si es posible, pasa de mí esta copa, pero definitivamente que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí ven? O sea, yo en ese texto veo cómo Jesús estaba entregando su voluntad, diciendo, sí, yo tengo voluntad. O sea, yo quisiera poder evitar esto, pero definitivamente que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres, hablándole él al Padre. O sea, aún Jesús mismo entregó su voluntad, porque vuelvo y le repito, es una de las cosas que nos pide el Rey para habitar dentro del reino, porque usted no puede habitar dentro del reino y vivir bajo su voluntad. ¿Sí? Entonces, listo, está bien. Yo entiendo que tengo que entrar al reino y decirle a Dios, ok, Señor, aquí está mi voluntad, pero definitivamente deseo conocer la suya. Listo, yo entrego mi voluntad, entrego lo que yo quiero hacer, lo entrego, ya no lo voy a hacer. Pero definitivamente anhelo conocer cuál es su voluntad. Y la pregunta que quiero quizás responder esta noche es, ¿cómo nosotros comprendemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo entiendo yo cuál es la voluntad de Dios? Y definitivamente creo que hay muchas situaciones en las que nos hemos visto inmersos en donde decimos,
¿y qué quiere Dios que yo haga aquí? ¿Y qué debo hacer en este momento? ¿Qué debo hacer en esta situación? Y me encontré un versículo que la verdad, viéndolo, no lo había visto desde esta perspectiva y cuando estaba haciendo este estudio, lo leí y decía, wow, me sorprendió. Creo que ahí vi una vez más lo que dice la palabra cuando es viva y eficaz y me enseñó aquí primero, antes de sacarlo, para enseñarlo en esta noche. Y mire lo que dice Romanos 12:2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Miren lo que dice esta parte. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, si yo quiero entender la voluntad de Dios, dice, así podrán. Es decir, para poder comprender la voluntad de Dios, tengo que mirar lo que me está diciendo el versículo en la primera parte. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces quiero hablar de eso. Primero, no se amolde al mundo actual. Vivimos nosotros en un mundo donde nosotros hemos sacado a Dios. El mundo en el que vivimos actualmente, voy a decirlo de esta manera, no es gobernado por Dios. Es por eso que nosotros constantemente estamos incómodos y nos molesta ver cómo los gobernantes nos alejan cada vez más de Dios y ver cómo los jóvenes y los adultos y los matrimonios y, en fin, vivimos en una sociedad y en un mundo en donde realmente Dios no es quien gobierna, ¿sí? Pero lo que nos pide esta parte del versículo es que nosotros no nos acostumbremos a eso que nos rodea en nuestra sociedad. Miren, lo que nos está pidiendo este versículo es que aunque nosotros vemos lo que está mal, no nos acomodemos a eso. Yo sé que a veces es súper complicado ver que estamos haciendo fila y la gente se está colando y uno está mirando y dice, pero qué, yo aquí como un tonto haciendo fila y los demás colándose. Y entonces dice, no, pues yo voy a salir a colarme. Eso es justamente lo que nos dice este versículo que no hagamos. No se amolden, no hagan las cosas como las hace el mundo. Acostúmbrense ustedes a estar en su postura, ¿sí? Como les decía, vivimos en un mundo que no es gobernado por Dios y nos sentimos incómodos. Y está bien que nos sintamos incómodos. Eso creo que muestra que definitivamente en nosotros hay un anhelo de un gobierno distinto, ¿sí? El sistema de gobierno que nosotros deseamos definitivamente es un sistema de gobierno que no pertenece a este mundo. No pertenece aquí en donde nosotros estamos. Y eso me lo afirma mucho la vida de Daniel. Daniel 1:8 dice, un pasaje que es muy conocido, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Miren lo que estaba haciendo Daniel. Miren lo que estaba pasando con Daniel. Daniel estaba viviendo en medio de un gobierno que lo había oprimido, que había oprimido a su pueblo, que había oprimido a su nación. Y Daniel tuvo la capacidad, la sabiduría mejor de pararse y decir, ok, yo estoy aquí, pero yo voy a alimentarme de una manera diferente. Yo voy a comer algo distinto. Yo voy a poner dentro de mí algo que no está conforme a lo que los demás comen, que no está conforme a lo que los demás están poniendo dentro de su cuerpo. Daniel tuvo la capacidad de decir, listo, aunque todos ustedes están alimentándose de esto y yo estoy rodeado de todo eso, voy a tener la capacidad de no amoldarme a ustedes, sino que voy a hacer lo que es correcto. Creo que eso aplica muchísimo. No amoldarnos al mundo actual. No importa la manera, no importa hacia dónde nos está llevando el mundo, no importa lo que esté pasando. Definitivamente es poder decir, hago lo que es correcto. Hago lo que es correcto. Hago lo que está bien. Dijo alguien alguna vez, aunque muchos hagan lo que está mal,
Aunque todo el mundo haga lo que está mal, eso no quiere decir que porque todo el mundo lo haga está bien. ¿Mm? Y aunque pocos hagan el bien, no quiere decir que eso está mal. ¿Mm? Somos pocos, pero nos mantenemos en lo correcto. Ahora, la segunda parte de este versículo me dice, transforme su mente. Ok, Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo transformar mi mente? Bueno, yo creo que mi mente es el lugar donde viven todos mis pensamientos. La mente es la casa de mis pensamientos. Y si debo transformar la casa, ¿qué debo hacer? Debo sacar lo viejo y colocar cosas nuevas. Ahora, cuando la Biblia me pide transformar mi mente, me está hablando acerca ¿de qué? ¿Cómo cambio yo mis pensamientos? ¿Cómo cambio yo mi mente? Yo no puedo sacarme el cerebro e ir a comprar otro y ponérmelo. No funcionamos así, no funciona así. ¿Cómo cambiamos nuestros pensamientos? ¿Cómo cambiamos nuestra manera de pensar? ¿Saben cómo se cambia la manera de pensar? Cambie lo que hay dentro de su mente. ¿Cómo se alimenta la mente? La mente se alimenta mediante lo que oímos, mediante lo que vemos, mediante lo que hablamos, mediante lo que leemos. Entonces, si la Biblia me está diciendo que tengo que cambiar mi mente, lo que me está diciendo la Biblia es, cambie lo que usted ve, lo que usted oye, lo que usted dice, lo que usted lee. La mente va a funcionar, de acuerdo a lo que usted coloque allí. Por eso es tan rodearnos de personas que nos hagan estar rodeados de la palabra mediante su comportamiento y su hablar. Por eso es tan importante compartir tiempos alrededor de la palabra. Por eso es quizá ser más cuidadosos con las cosas que escuchamos. Realmente la música que yo estoy escuchando, ¿qué le está poniendo a mi mente? Realmente las películas, las series, las novelas, lo que estoy viendo, ¿qué está poniendo dentro de mi ser, dentro de mi cerebro? ¿Sí? Miren lo que dice el versículo de Efesios 4:22 que leímos. Despójense del viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, hay cosas que estamos deseando que nos engañan. Pero renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse en el nuevo hombre. Desechen la mentira y hablen la verdad, cada uno con su prójimo. Rodéense de personas que nos ayuden a entender lo que dice la Biblia. ¿Sí? Definitivamente, siempre creo que hay tres maneras en las que podemos llevar nuestra vida, en las que podemos ser esposos, en las que podemos ser padres, en las que podemos ser hijos, en las que podemos ser hermanos. Hay tres maneras en las que lo podemos hacer. O usted lo hace como se lo enseñaron a hacer en su casa, o usted lo hace como usted cree que es correcto, o usted lo hace como la Biblia le dice que lo debe hacer. ¿Cuál de las tres está utilizando usted? ¿La que le enseñaron en su casa? ¿La de su propia opinión? ¿O usted está buscando lo que le dice la Biblia para ser padre, para ser esposo, para ser hijo, para ser empleado, para ser trabajador, para ser mamá? ¿Hacia dónde estamos? ¿Qué le estamos metiendo a la mente? ¿Y cómo estamos llevando esa renovación de la mente? Y la última parte de este versículo de Romanos me enseña que la voluntad de Dios es buena siempre. Es buena siempre. Lucas 8:26 me enseña, Lucas 8:38, perdón, me enseña de un pasaje que dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este es el pasaje con el que termina la historia en la Biblia del endemoniado gadareno. Un endemoniado del cual Jesús había liberado. Y este hombre, en muestra de agradecimiento, viene y le dice a Jesús, quiero ir contigo. Pero Jesús le dice, no. Jesús le dijo a un hombre que no lo siguiera, que no fuera detrás de él físicamente.
Yo no sé qué se le habrá pasado por el corazón y por la mente a este hombre. Quizá muchos habrán dicho Jesús es envidioso, no que es el Hijo de Dios, ¿por qué lo rechazó? ¿Cómo es Jesús de malo? Pero es que a Jesús lo estaban haciendo salir de esta región. La gente se asustó tanto que le dijo a Jesús, váyase. Es decir, al salir Jesús, lo que estaba pasando era que no iba a haber quien predicara el evangelio en ese lugar. ¿Pero qué le dijo Jesús al endemoniado? No, no venga conmigo. Quédese, pero cuéntele a los demás todas las cosas que Jesús hizo con usted. Cuéntele a los demás todo lo que yo hice con usted. Y la Biblia muestra que más adelante, cuando volvieron a venir a esta ciudad, habían muchos que estaban esperando a Jesús. Entonces, a lo que estamos yendo con este punto es decir, no siempre nos va a gustar lo que Dios nos está pidiendo, pero siempre es lo mejor para nosotros. Aunque no a lo que quiero ir, perdón, con este punto es que yo tengo que entender que aunque no entienda lo que Dios está haciendo, debo estar tranquilo porque está pasando lo que es bueno para mí. Entonces, para terminar este tiempo de enseñanza, en el reino es importante poner nuestra voluntad ante Dios y entender la voluntad de Él. Y para entender la voluntad de Él, tengo que no amoldarme al mundo en el que vivo actualmente, transformar mi mente y entender que la voluntad de Dios es buena siempre. Es decir, siempre estar agradecido con por donde Dios me está llevando. No sé cómo está su voluntad, no sé cómo están sus deseos, no sé si usted es un cristiano tratando de vivir con su voluntad bajo el reinado de Dios, bajo el reino de Dios. O no sé si usted realmente se esfuerza por buscar cuál es la voluntad del rey para usted como ciudadano del reino. Pero creo que hoy tenemos 3 cosas muy puntuales acerca de cómo empezar a buscar esa voluntad, cómo empezar a entenderla. Aunque todos lo hagan, porque todos lo hagan no quiere decir que está bien. Tengo que empezar a cambiar lo que pongo aquí y entender que todo lo que sucede, siempre, es lo mejor para mí. ¿Qué les parece si oramos en este momento? Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, y definitivamente te pido y te pedimos, amado Rey, que tú nos guíes a entender día tras día tu voluntad, Señor, que me permitas y nos permitas a cada uno de nosotros rechazar, amado Padre, la conducta de este mundo, aunque muchos la hagan, pero si no es la correcta, no queremos amoldarnos ahí. Señor, danos la sabiduría para meter en nuestra mente las cosas que realmente son edificantes y definitivamente estar siempre agradecido con lo que pasa, porque tu voluntad siempre es lo mejor para mí. Señor, guíame a ser un ciudadano del reino, pero definitivamente guíame a colocarte a ti como mi rey. Yo te regalo, te entrego mi voluntad para vivir bajo la tuya, pero permíteme, abre mis oídos, abre mi entendimiento y permíteme entender cuál es tu voluntad. Que quizá puedas hablar que quizá pueda entenderla como Pablo, cuando quizá lo ibas a llevar a una ciudad y tu espíritu le decía que no, que fuera otra. Señor, permíteme entender tu voluntad en todos los momentos de mi vida, mi trabajo, mi pareja, mi estudio, mi casa, mi ministerio, el lugar donde me voy a radicar, el carro que voy a comprar, la carrera que voy a estudiar, las palabras que voy a decir. Señor, todo. Permíteme ser un ciudadano del reino, sujeto a tu ley, a tu palabra en todo tiempo. En el nombre de Jesús oro.
Amén y amén. Familia de Soy Iglesia, gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos estar conectados. Queremos recordarles, vamos a tener nuestro primer servicio presencial en conmemoración de nuestro primer aniversario. Entonces les vamos a estar diciendo cuándo y cómo va a ser. También les quiero recordar que nos reunimos todos los miércoles a las 7 de la noche para tener nuestro equipo relacional de Meet. Y también le quiero recordar que tenemos nuestros tiempos de discipulado 1 a 1. Contáctese con nosotros si quizá usted desea tener esos tiempos de discipulado 1 a 1. Y muchas gracias a todos aquellos que de una u otra manera nos ayudan a crecer. Gracias por compartir, por comentar estas enseñanzas y definitivamente muchísimas gracias a todos los que obedecen a Dios mediante sus ofrendas y sus diezmos. Gracias porque nos ayudan a crecer y nos ayudan a extender el reino de Dios en la tierra. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.